Bueno, las instrucciones del Eterno, como dice el hermano, las transmitimos nosotros, pero él tiene muchos lenguajes, muchos lenguajes. El lenguaje del Eterno es maravilloso. Esta enseñanza ya, está en compartir pantalla, ¿no? Esta enseñanza es algo importante, es un lenguaje del Eterno, pero donde de la manera más maravillosa, real y solo apegada a nuestro camino. Este es el mensaje de las Mazarot. ¿Qué son las Mazarot? ¿Ya? Debemos entender que el lenguaje del Eterno no solamente fue en el Sinaí, no solamente fue a través de un pensamiento que les llegó a un profeta o de un sueño. La manera más maravillosa de conocer que eso es del Eterno, porque todo puede ser suplantado. Hay algo que no puede ser suplantado por el mal o por alguna entidad que quiera fungir como mensajes del Eterno, de la eternidad. Es las Mazarot, las constelaciones. No se asusten los hermanos, no vayan a pensar de que estamos entrando en astrología. La astrología es una deformación de este lenguaje. Tampoco ustedes lo van a encontrar esto desde una perspectiva cristiana. Esto no se puede entender, porque todos apuntan, como ustedes van a ver al final, a la restauración de Israel, que es la historia de la restauración del universo. Es un evento que anhelaron ver los ángeles. Esto es maravilloso. Bueno, primero también estamos conscientes que de las distancias es necesario que nosotros sepamos que lo que vamos a hablar no es algo que esté muy cerca, algo que uno sale al firmamento y encuentra ahí las formas de las constelaciones. No, estas son figuras que a través de los siglos y generalmente desde Adán, que es un conocimiento dado por el Eterno, porque nadie puede vivir muchos años para tener todo este conocimiento, estas formas. Obviamente que otras culturas también, el greco-romanismo cambió los nombres, pero tomó las mismas figuras que estaban dibujadas. Ellos le dieron otro entendimiento y hay un poder extraño también en esto, que nosotros no debemos recurrir a aquello, porque es una violación de la Torah. Antes de continuar, yo quiero mostrarles este verso que dice en Deuteronomio 4:19, que es Torah. Dice, no miren el firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo el firmamento, en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo del firmamento, ¿ya? Dice que nosotros, sin un orden, sin el orden de la Torah, no podremos entender algo y nos va a confundir y se va a hacer adorar. Y es algo que sí sucedió a través de la historia. Y todas las culturas tenían sus dioses y probablemente eran entidades que se manifestaban con poder, porque eso sabemos de que existen esas entidades. Entonces, para entender esto, nosotros debemos también saber lo que dice el Eterno y lo que la maravilla, cómo se muestra el Creador. El Creador no es un hombre. El Creador no es un ser anciano que está mirando las cosas buenas y las cosas malas, al cual podemos engañar o darle la vuelta, o el cual siempre me va a querer a mí porque soy la persona elegida, escogida, y que tengo muchos buenos sentimientos de amor, paz y seguridad. Eso no es el Eterno. El Eterno es un pensamiento. El Eterno es su pensamiento creador. Es una mente creadora. Todo lo deja hecho desde antes de que sucedan las cosas. Todo está encerrado en Él. Nada sucede sin Él. Todas las cosas suceden como Él las ha manifestado, como Él las ha dicho, como Él ha establecido. Entonces, Él mismo se da a conocer con estas palabras, porque las escrituras tienen palabras muy compactas de pensamientos que son muy grandes, porque esta es la manera como el Eterno se mostró a través de los tiempos y niveles de ciencia que cada uno entendía. Dice
En Job, por ejemplo, 1400 años antes de Yeshua, más o menos, dice, puedes hacer que las constelaciones, o sea, las Mazarot, son las constelaciones, salgan a tiempo, puedes guiar a la Osa menor y a la Osa mayor. Estamos hablando de que el Eterno ya está hablando de constelaciones. Estamos hablando de que son hace 3500 años. Estamos hablando que existe un conocimiento de las constelaciones, los cuales solo se puede entender solo desde alguien que está fuera de la Tierra y también que haya transmitido esta enseñanza a la Tierra. Y otra cosa, por el ejercicio diario. Por eso es que comprobamos que cuando en las genealogías de la antigüedad, del Tanakh, nosotros vemos seres que vivían 200, 300 años, ellos sí podían darse cuenta de estos pasos, porque en una actividad diaria, en nuestras vidas de 60, 70, 80 años, es imposible ver una repetición, pero ellos vivían 300 y para ellos ya era muy familiar llevar un conteo o ver un evento repetitivo. Y el Eterno siempre se muestra, es su característica, mostrar eventos repetitivos, porque eso dice cuando hay una mente, una inteligencia que norma un evento. O sea, cuando algo se repite y se repite y se repite y se repite, quiere decir que hay una mente inteligente. A veces siento tristeza por los que dicen ser ateos. Por lo menos crean en algo. Dice, puedes hacer que las constelaciones, o sea, ya me está hablando también de nombres, ahí hay nombres ya, la Osa mayor, la Osa menor, no es algo de los griegos por si acaso, porque vemos los estudiosos de este tema que todos ven las raíces hebreas y vamos a ver cómo las tribus de Israel también van relacionadas a estos símbolos. El Salmo 174 dice, Yahweh determina el número de las estrellas y todas las estrellas les pone un nombre. O sea, ¿quién le ha dado el nombre a las estrellas? El Eterno. Pero no les llamó Virgo ni Géminis. Él las llamó en nombres hebreos, porque es las Mazarot. Obviamente ese conocimiento se deriva en muchas culturas y ellos asumen. Y también vemos en el libro de Enoc, que es muy puntual, que dice que más o menos hace 5000 años que bajan en el monte Hermón unos seres de las estrellas, ángeles caídos, y dice en el capítulo 15 del libro de Enoc que ellos enseñaron astrología, entre hierbas medicinales, cosmetología, enseñaron alquimia, la fundición de los metales. Por eso es que vemos que hace 5000 años se acaba la edad de piedra y comienza la edad de los metales. O sea, eso está ahí. Si es que alguien no se da cuenta de qué estamos hablando, la Biblia es un cuento de hadas, no, hermanos. Que esto hay que hacer solo amor, paz, seguridad y salir insuflados de sentimientos de amistad con el mundo, no, es de obediencia y rectitud, pero una vida libre de esas emociones. A eso nos sacó el Eterno. Por eso es que debemos darle el honor al Eterno de saber cómo Él funciona en lo macro, porque a mediano término todo el mundo puede falsificar las cosas, pero ahí estamos hablando de constelaciones que el telescopio Hubble hace esta foto, esto sucedió. Estamos viendo el telescopio Hubble, hace un recorrido al pasado. Esta foto, quién sabe que esta galaxia, que fue tomada, que no tiene ni 20 años por el telescopio Hubble, esta galaxia ya no existe tal vez en esa forma desde hace 1000 millones de años. Sino que esta es una imagen que a la velocidad de la luz llegó al receptor que es el telescopio Hubble y se demoró en un supuesto de decir 1000 millones de años en llegar. En esos 1000 millones de años ya podía haber hasta desaparecido. O sea, si miran cómo funcionan esas distancias en el universo, ¿no? O sea, hablemos de algo, que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Esto quiere decir que la luz del Sol a la Tierra se demora 8 minutos. Cuando ustedes miran al Sol, es lo que sucedió hace 8 minutos. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, así funciona esto. No piensen que eso está muy lejos para la mente de uno. Esta ciencia, así nos mintieron, nos engañaron, nos enseñaron mandamientos de pastores y no nos contaron este lenguaje del Eterno. Se deformó también
esta creencia. Acabamos de celebrar el Año Nuevo y nosotros sabemos que existe un patrón que dice Levítico, que dice el libro de Daniel 7:25, dice que todos los antimesías hablan palabras contra el Eterno, cambian los tiempos, las moedim, no dice tiempos, en la Reina Valera dice tiempos, está hablando de las moedim, las ocasiones están relacionadas directamente con el movimiento de las estrellas, con el movimiento especialmente de la luna y el sol, el calendario hebreo. Todos sabemos por qué celebramos la fiesta de las trompetas, la luna tierna del séptimo mes hebreo. Entonces, acabamos ayer de pasar, de ser el 1 de enero, un año, un ciclo. Esos ciclos no se han celebrado así más que desde hace 500, 600 años. Porque casi en todas las culturas y en las escrituras, en Éxodo 12, el Eterno dice cuándo, desde el principio del año, y va relacionado con la primavera o el equinoccio de primavera. ¿Ya? El equinoccio de primavera es lo que marca siempre en casi todas las culturas el inicio de año. Normalmente en el hemisferio norte viene a ser como el 21 al 23 de marzo, cuando nosotros entramos en nuestro primer mes para celebrar Pesaj. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro todo esto. O sea, no estamos hablando, ojo, nosotros no estamos hablando astrología. Esa es una mala interpretación, una deformación de estos conocimientos. Tampoco es que sabemos todo. No sabemos la mecánica, cómo funciona eso. Pero funciona porque el Eterno nos advierte que no entremos en eso. O sea, es un poder del universo que le pertenece al Eterno, manipulado por estas entidades que han deformado la creación con estos conocimientos, que también implica ciencia. Que nosotros no conocemos la mecánica no implica que no sea ciencia. O sea, eso es algo que funciona. No es esotérico, es una mecánica, una lógica física del universo, pero nosotros no entendemos, y entrar en esas profundidades es desviar y perturbar nuestro camino. Vamos a entender lo que el Eterno dejó para estos seres como nosotros, pequeñitos, sencillos, de una mentalidad muy limitada, pero con rúa, con la capacidad de comprender la parte del Sod, de la espiritualidad. Esto hizo la deformación que entró con los ángeles caídos en el capítulo 15 del libro de Enoc. Hicieron el Zodíaco. Existen astrónomos como este astrónomo Abu Mashar, astrónomo persa del año 787 al 886 de nuestra era. Es un astrónomo importante, y todos ellos que han llegado al conocimiento de ciertos temas astronómicos concluyen en que el Eterno es el único que podría haber dejado estos legados, estos nombres, estos movimientos, estas señales. Porque ustedes todavía no entran en una escritura, o sea, estoy dando un preámbulo. Todavía no entro a decir en lo fuerte de la enseñanza de señales que dice Yeshua que tenemos que ver. Y no son señales, la señal que nos contaban en el cristianismo, nos hacían pensar que la señal del Hijo del Hombre en el cielo es que la nube en la que viene se hace brillante o alguna cosa así, y empezábamos a divagar. Son señales en los shamaim, en los astros. Ese es cómo funciona el Eterno. Y por eso es que nosotros les recomendamos a todos que tienen que congregarse, porque este conocimiento no lo van a tener solos en sus casas, solo en las quejiló del Eterno, y el Eterno, el Ruach, el cuerpo de Mashiach, está en las quejiló del Eterno. Ella es Frances Rolleston. Esta señora, hace más de un siglo, ella escribió un libro. Ella se dio cuenta que el Eterno ha hecho movimientos astrales, alineaciones celestiales, ha movido estrellas, pero todo a perfección, como que fuera una red. Ustedes se imaginan que en la galaxia nuestra existen más de 1 millón de soles como el nuestro. O sea, estamos hablando de algunas galaxias, estamos hablando desde la perspectiva de la Tierra al cielo. O sea, no son esas figuras que ustedes van a ver que existen realmente, sino que desde la Tierra
a contraluz, en la noche se pueden divisar esas formas en determinados tiempos y años. Entonces, ellos concluyen que hay movimientos que están en un lenguaje del Eterno. Los nombres de las... Francis Rolleston dice, los nombres antiguos de las estrellas pudieron haber sido transliteradas en lugar de traducidas. Es decir, muchos nombres de estrellas, constelaciones podrían haber tenido raíces semíticas y luego pronunciadas en griego, en lugar de que fueran traducidos sus significados desconocidos. Cuando ella tradujo los nombres árabes de las estrellas bien conocidas como si hubieran sido en hebreo, encontró muchas evidencias para su teoría. No voy a entrar en el libro de ella porque es maravilloso, sino que yo no quiero irme un poquito por la fantasía. Recordemos que ahí hay cristianismo también y está en un tiempo donde no hay el Hubble, no hay ciencia, pero ha hecho un buen trabajo, inspirado obviamente por el Eterno, porque ha tenido ojos para ver, pero no era su tiempo. Dice, la palabra zodíaco proviene del hebreo sodi, que significa un camino que pareciera hacer el sol a través de las estrellas en el curso de un año. Las antiguas tradiciones persa y árabe atribuyen su invención a Set, hijo de Adán. Fue Elohim quien instruyó a Adán en su promesa. Los antiguos separaron el tiempo del cielo en 12 cuadrantes de 30 grados cada uno y representaron con una figura. Las mismas llegaron hasta nosotros hoy. Cada uno de ellos se llaman constelaciones. Son 12 y cada una de ellas a su vez tienen sus constelaciones, que son 48. O sea, ¿qué me está diciendo aquí? Estamos viendo que esas estrellas son desde la perspectiva de la Tierra. Es algo que nosotros miramos, si la Tierra está aquí, nosotros vamos a ver cómo al rotar la Tierra van moviéndose estas constelaciones. Es la Tierra la que se mueve, sino que es una manera de mirar. Solo lo que es visible, no es que todas son estas, sino lo que es visible para el hombre, para el que mira, ¿no? Desde el observador. Estos son los nombres en hebreo. Estos son los nombres en hebreo. Más o menos funciona así. Si yo estoy en la Tierra, entonces vemos esta línea que es por donde el Sol está circulando. Y ahí van apareciendo las constelaciones, y la que se va alineando con el Sol, más o menos, es la forma que el hombre ha mirado, ver pasar las constelaciones repetitivamente en cada tiempo del año. Yo sé que hasta aquí ustedes pueden decir, y a mí eso realmente se me hace difícil entender, porque no me llama mucho la atención. Esto es un lenguaje maravilloso del Eterno, que esto no tiene comparación con nadie. Ellos sí sabían. Este es el velo del segundo templo. En el velo del segundo templo están las constelaciones. Eso dice Flavio Josefo. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, páginas 147, 148, habla allí del orden y movimiento de los cielos, excepto los signos. En la mesa había puestos 12 panes que significaban el curso de los signos de todo el año. O sea, cada uno de estos signos se lo atribuye también a una de las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo normal, lo común? Empiezan a haber patrones de 12, 12, 12. ¿Cómo es con el Eterno? Con el Eterno son ciclos repetitivos, ¿ya? Por ejemplo, 3 y 6 casi no existe porque eso es para el hombre. Cuando algo se refiere al hombre, son 3 y 6. 12 ya es para mostrar perfección, una perfección. Cuando uno llega a entender esto, cuando lee las escrituras es fácil determinar ciertos pasajes porque uno empieza a ver sombras proféticas en todo. Todo es repetitivo con el Eterno. Un evento conduce a otro, como dice, las estrellas cuentan un lenguaje, eso acabamos de leer, ellas cuentan un lenguaje. Entonces nosotros vemos que realmente a las tribus de Israel se les asigna ciertas constelaciones. Por ejemplo, José, un toro o un becerro. Acordémonos que José es padre de Efraín. Acordémonos que existe una constelación, la constelación del toro, que en griego es la constelación de Virgo. Y en la constelación de Virgo existe algo que se llaman las Pléyades.
Las Pléyades son palomas. Acordémonos que la casa de Israel, palomas. Todo va relacionado a la constelación. Mucha coincidencia. O sea, yo quiero que ustedes razonen. No les voy a decir así es, pero es demasiada coincidencia. Asimismo, Leo, Judá, el león de la tribu de Judá, que no es Leo. En hebreo esa constelación se llama Ariel. Es la constelación de Ariel. Y vemos también Adán, que es la serpiente, pero en la constelación del zodíaco griego es Dan, es un escorpión, pero es la serpiente. O sea, Dan, serpiente junto al camino que hace tropezar, asustar al caballo y caer al jinete. Eso vemos que el antimasíac será de Dan. Yo puedo hablar aquí infinidad de cosas que mientras iba yo viendo esto y como vengo estudiando algún tiempo estos temas, entonces no alcanzamos a contar, porque se conjetura bastante, pero cosas muy preciosas, muy exactas, ¿no? Por decir algo, casi todas las constelaciones, no solo las que están en las Mazarot, que vemos desde la Tierra, sino ya con tecnología podemos divisar, como la de Oficus, casi todos pisan a la serpiente. Y casi a todos los grandes, los héroes, ¿no? Todos pisan la cabeza de la serpiente y todas estas constelaciones muerden el talón. Ustedes ya saben de dónde viene eso, ¿ya? Puede ser que se llame la constelación Hércules, no hay ningún problema, porque recordemos que son nombres que se le dio el greco-romanismo, la escultura griega, cambió los nombres. Pero, por ejemplo, vemos a Hércules, el valiente, y está pisando la constelación de Draco, ¿ya? O sea, no es por gusto cuando vemos Génesis 3:15, que dice que alguien va a morder la serpiente, el Nahash, va a morder el talón de la simiente de la mujer. O sea, es la profecía pilar de las escrituras, porque de ahí depende todo el plan de restauración del universo del Eterno. Estas son las constelaciones. Por ejemplo, cuando uno es visor, ¿no? Y las mira, esta es la trascendencia del Sol, de la línea que se traza del visor. Entonces nosotros, en medida de que va pasando los meses, vamos viendo cuál se va alineando. Ya, y vemos a la constelación de Leo sobre la cabeza de la constelación de Draco. Igual, o sea, siempre vamos a ver ese mismo patrón repetitivo. Ya, es la constelación de Tauro y está la constelación de Orión. La constelación de Orión tiene algo que ver con las culturas y con el Nahash, por deducción, porque vemos también aquí, como vamos a mirar luego, existe algo extraño en todo esto, que todas las culturas antiguas en la Tierra adoraban la constelación de Orión, las pirámides en constelación de Orión, las alineaciones constelación de Orión, y vemos que Tauro, como habíamos hablado, representa a José en las 12 tribus de Israel. Aquí están las Pléyades, de las palomas incautas de Oseas, ¿ya? Y también existe un combate entre los dos. Existe un asedio permanente de Orión con el toro, ¿no? No quiero entrar muy allá en este tema porque es muy amplio el panorama, pero es muy común que las maternidades en los últimos años, en los últimos tiempos, por el mes de mayo, se ponen a full. Están naciendo los hijos del Eterno. Ya. Vamos a ver que Yeshua cuando dice estos versos en Mateo 24, él nos habla de señales, ¿no? Todo es con señales, porque el Eterno en Génesis 1:14 dice que las estrellas quedan como señal de ocasiones, de tiempos, de la actividad que él hace, de la presencia de él, porque el universo no está muerto. El universo, solo piensen que son constelaciones, millones y millones de galaxias que están en expansión a una velocidad constante. Y
esa expansión, todo está en orden, porque no ha cambiado esto desde hace 4 o 5 mil años y 500 mil y 1 millón de años, porque existe la técnica, la manera regresiva hoy de mirar, existen los telescopios que miran al pasado, entonces no podemos negar que todo está sostenido, como dice la palabra. Entonces nosotros tenemos esa obligación, ese deber de escudriñar todas estas cosas. Y Yeshua dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, en el año, más o menos en el 7º año de la tribulación, en la luna nueva, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. También vemos que en Apocalipsis hace el verso colateral de el correlacional, es el de Apocalipsis que dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, luego de la tribulación, o sea, cuando ya estamos en la última, ya como nunca ha habido una cuestión tan sufrida, una prueba terrible para filtrar al pueblo del Eterno. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y angustias del parto. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Esta es la señal que vieron también los magis caldeos que vinieron, porque tal vez el ángel Gabriel le manifestó a Daniel y él era el jefe de sabios. Obviamente, lo que luego fueron las escuelas rabínicas de Babilonia, muy famosas. Recordemos que solo el 10% de los exiliados en Babilonia regresaron con Esdras y Nehemías. El resto se quedó allá. Entonces vemos que allá habían sinagogas fuertes, existe inclusive un Talmud babilónico. Y ellos sabían, cuando vienen a visitar a Yeshua, pasado el año, ellos habían visto esta señal. Esta no es la estrella de Belén, por si acaso. La estrella de Belén no es una estrella astral en sí, porque una estrella no puede bajar dentro de la tierra y posarse encima de una casa. Esa es una luz que bajó, para ellos una luz es una estrella que se mueve. ¿Qué es? No sé, pero eso es la única manera de que algo baje y se pose encima de un área muy reducida de espacio. Eso no puede estar en la estratosfera. Entonces, ¿cómo podemos entender esto al final de los tiempos? Esto es importante para nosotros, ¿ya? Nosotros sin este conocimiento no vamos a poder entender ni siquiera cómo es el lenguaje del Eterno. Ustedes pensaban que era una señal, una lucecita. En el cristianismo nos enseñaron algo muy simple y no. Tampoco es difícil. Tampoco es difícil porque por eso es que tenemos el cuerpo del Mesías, hermanos que siempre van a estar con esto y el Eterno no nos va a abandonar. O sea, más que estar pendientes de esto para la venida del Mesías, es que es la prueba de la venida del Mesías, o sea, es la firma del Eterno en la creación. Ya, más o menos lo que está hablando aquí es que la constelación de Virgo está alineada con la constelación de Leo, luego lo voy a detallar. Está el Sol en la mano y la luna tierna. La luna tierna está relacionada con el primero de Tisri, del 7º mes, que es el día de las trompetas. O sea, si es que alguien no sabe la Torah, no puede entender esto. Va a divagar. Cuando yo veo a pastores que son muy conocidos porque se hacen famosos y les gusta a la gente que también les cobra el diezmo, veo hablando de estas cosas y es una barbaridad. Porque ellos no están hablando de la fiesta del Levítico 23 de la Torá. Voy a explicar este evento. Dice que en el cielo apareció una señal de una mujer. Ya, la raíz, dice que en su mano tiene una rama. La rama justa en su mano. Hay una estrella que se llama Tzemach. O sea, está la constelación. Es tan grande, estos son millones de kilómetros, ¿no? Pero forman figuras. Digamos la constelación de Virgo para que ustedes entiendan, porque esta constelación es Betula, en hebreo, y el Eterno hablaba hebreo con sus profetas, con su pueblo, siempre habló el hebreo, desde el principio que se fue cambiando, hubo una diversidad de lenguas también, y se dice que en Babilonia, entonces, pero el lenguaje del Eterno no cambia, ya, y es la constelación de Betula. Muchos dirán,
Es que es Almar la que dice que es una virgen. Sí, pero también es Betula. En Isaías 50 Isaías Marce. Es Almar y el Betula al mismo tiempo. Sí, por eso es que esta constelación se llama Betula. Número 9. Es Almar y también es Betula, porque el Almar es una virgen de pequeñita edad, por la mínima edad, pero no deja de ser una Betula, claro, exacto. Entonces aquí vemos que esa estrella que va a aparecer en esta constelación, acuérdense que son constelaciones. Esa estrella es la estrella que se llama Tzemach, le llaman Ramá. En los traductores de esa palabra le tradujeron con mayúsculas, porque todos sabían que representaba al Mesías, un Netzer, por eso se llama el Nazareno, ¿ya? Es una rama, la rama justa que sale de Isaí. Entonces, esa estrella se alinea también, dice, con la vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces era en la luna tierra. Estamos viendo. Es una alineación. Sobre ella está la estrella, el planeta, la estrella Regulus. Regulus, en latín, que significa realeza o el rey. Entonces, Hamalek en hebreo se llama esa estrella, el rey. Está entre los pies del león, entre los pies de la constelación de Ariel, porque en Isaías, en Génesis, cuando bendice Jacob a Judá, le dice que el cetro no se apartará de entre los pies de él. Entonces, nosotros vemos que esta estrella estuvo ahí. Lo que yo estoy hablando en este momento, realmente uno tiene que investigar y que las cosas hayan sido así. Vayan a Wikipedia, investiguen todo esto. O sea, digo Wikipedia porque es lo más rápido que hoy hacemos, ¿no? Pero existen muchas maneras como nosotros podemos ubicar todos estos nombres, ¿ya? Entonces, el cetro estará entre sus pies, y en la constelación de Ariel está una estrella que se llama Hamalek, el rey. Entonces, nosotros podemos ver que la alineación en la luna tierna entre la estrella Tzemach, que sale de la Virgen, y la estrella Hamalek, nació el Melech Tzadik, que es Melquisedec. Nació y también va a venir. Esta es una línea, esa es la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en los cielos. No esperen ver una lucecita ni por Netflix ni nada de eso. Esto es ciencia del Eterno y eso se aprende en Asquejilot. Esto hoy día parecerá una fantasía porque no les estamos hablando de amorcitos, porque hay mucha gente que quiere solo que le digan amor. El amor del Eterno es el conocimiento. Realmente, si es que esperaban que aquí nosotros les estemos enseñando solo amor, les vamos a engañar. Nosotros queremos enseñar la verdad porque vienen tiempos duros y no queremos, como manda la Torá, timoratos en medio del pueblo. Entonces vemos que esta es la alineación, o sea, ya sin figuritas, no, sin figuras. Ya vemos la primera y segunda venida. Y esto solo se puede entender con la Torá. Si ustedes no guardan la Torá, si ustedes van a una iglesia cristiana, esto nunca pueden entender porque no saben ni cuándo es la luna tierna, Rosh Chodesh, no saben el verdadero inicio del año, Rosh Hashanah. Estamos confundidos. Por eso es que nosotros ya dejamos de celebrar el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque somos la única generación que tiene todo y el Eterno nos va a cobrar con todo. Tenemos que ser correctos delante del Eterno. Hasta a uno le cuesta a veces entender esas cosas porque uno quiere justificar que, bueno, es una fiesta el Año Nuevo, que es de social, un calendario. Porque Flavio Josefo habla que ya había un calendario babilónico, él dice el calendario cultural y social de Israel, que es el que comienza en el 7º mes. Pero nosotros ya sabemos todo el error. Entonces, si nosotros aceptamos todas esas falacias y complacemos a las personas que están junto a nosotros y nos emocionamos en un año nuevo, nosotros estamos engañándoles, estamos haciendo perder la oportunidad que tiene esa gente
de por lo menos investigar cómo funciona el universo, cómo funciona lo básico. Este es el año de 1996. Un cometa llamado Hayakatake, un cometa de una ruta de 20.000 al año. Eso quiere decir que este cometa tiene un circuito de 72.000 años, pero resulta que con la gravedad del planeta Júpiter, ese ya no va a volver, porque se fue. ¿Ya? En 1996, el señor japonés Hayakatake descubre, mira, como siempre ponen los nombres de los descubridores, o el que descubre lo pone un nombre, mira que en la constelación del Quebrantador, que es un hombre guerrero con una espada en la mano y que tiene en su mano la cabeza Algol, la cabeza cortada de una serpiente con forma de hombre. Este planeta pasa al lado de la estrella Algol que está entre sus ojos y le pasa, ese momento le pasa digamos, la ruta del cometa, la elíptica que estaba haciendo, pasa por la frente. Esa es la señal de la restauración a las raíces de Dios. Desde ese año comienza un despertar. ¿Ya? Por eso estamos nosotros en este camino. Y en un año, el mismo día, al año siguiente, en 1997, el cometa Hale-Bopp, el cometa Hale, un circuito de 4.500 años, pasa desde otro lado por el mismo lugar y pasa por la cabeza de Algol, que significa Goliat. Es la confirmación, porque en la Torah todo se debe hacer con 2 o más testigos. Estas señales en el cielo indican en el tiempo que estamos. No existe otro jubileo. No existe 50 años más. Existe desde este momento el entendimiento de los hermanos, de los cristianos, de pastores, comienza a despertar. Llegó el punto donde la gente comienza a entender la Biblia, algo que estaba escrito, que un niño lo podía entender y nosotros no lo entendíamos. Vamos a entrar en el tema, esta parte, habíamos visto la constelación de Orión peleando contra Tauro, ¿no? Bueno, ¿quién es Orión? ¿Qué es Orión? ¿Por qué todas las culturas adoran a Orión? Por ejemplo, vemos en China, en Xi'an, pirámides alineadas en la constelación de Orión, de acuerdo a las 3 estrellas de la constelación de Orión. En México, en Teotihuacán, pirámides, estamos hablando precolombinas, antes del mismo descubrimiento, entre comillas, de América. Y vemos en Egipto las 3 pirámides en alineación con la constelación de Orión, y acá vemos la constelación de Orión. Vemos que las pirámides de Teotihuacán en México, con las pirámides de Egipto y las pirámides de China, las 3 están en alineación con la constelación de Orión. Manuel había hablado de estas pirámides la semana anterior, en el estudio de las 2 simientes. Acuérdense de las 2 simientes, ¿no? Aquí vemos que esta es la pirámide de aquí de la Maná, a menos de 150 kilómetros. Está en la constelación de Orión, dibujada. Es una pirámide pequeña, fluorescente, que curiosamente es casi parecida a la del billete de $1. O sea, ahí podemos nosotros identificar las élites, pero no voy a entrar en eso, solo estoy hablando de las constelaciones, ustedes saquen sus propias conclusiones, porque si es que yo me meto en eso, van a desmerecer la verdad del lenguaje que yo acabo de decirles. Esto de los cometas, de las estrellas en el cielo, de la señal del Eterno, eso de ahí es real. Pero si es que yo me meto por ahí, después van a decir, no, ya no, hermano, eso ya está metiéndose, porque no lo entiende, o porque tal vez diga mi criterio, ¿ya? Vemos esto. Vemos que en el toro, estamos viendo, primero tenemos que saber esto, ¿no? Que entre Orión y Tauro hay un combate, ¿ya? Dice que los sumerios lo asociaron con la historia de su héroe luchando contra el toro. Los sumerios. Está relacionado con los Anunnaki, ¿ya? Ya profundizando en esto. Dice, los llamaron a Orión Oruana, que significa la luz del cielo, o el lucero de la mañana, más o menos, ¿ya?
Su nombre para la constelación de Tauro fue Gudana, o el toro del cielo, Gud, God, ¿ya? Porque está el pueblo del... O sea, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de nuestro camino, estamos hablando del toro, la señal del toro es José, Yosef, que es de donde sale Efraín, donde salen las 10 tribus, y las Pléyades son las palomas. Por eso es que Yeshua, Juan vio una visión de que una paloma se posaba sobre Yeshua. Vemos a Pedro saliendo del puerto de Jope a buscar a un gentil, y Pedro es hijo de paloma, y vemos 800 años antes de Pedro, vemos al profeta paloma, Jonás, que significa paloma, saliendo a buscar a otro gentil, a un pueblo gentil que está en Nínive, ¿ya? Pero simiente de Abraham. O sea, siempre las palomas relacionadas al pueblo gentil, al pueblo que se deformó, al pueblo perdido. Por eso es que va el profeta Oseas y le dice a la casa de Israel, le dice que son palomas incautas. Y ahí nosotros vemos que esta relación maravillosa de las palomas. Y de las Pléyades, en las Pléyades existe una estrella que se llama Maía. Y alguien nos contaba hace unos años, esta parte sí es una cuestión, un punto ya que es de aquí de la Keila, ¿no? Que nos hace entrar en esto que era, dice por ahí un hermano, que sabemos que le habló el Eterno a este hermano, dice que de Maía hay que estar en vigilia. Hasta ahí llego yo, porque no digo más. Pero realmente, una persona que en su vida ha cogido un libro que diga de la estrella Maía y viene entonces del Eterno, es una probabilidad. Y lo curioso es que el león, el toro, las Pléyades, y que el Eterno cuenta la historia a través de las estrellas, porque solo Él lo puede hacer algo ya desde el principio. O sea, si es que algo sale mal en la creación, se mueven todas las constelaciones. No se puede, por ahí algún rato hablábamos inclusive de que en Josué hay una parte donde dice que el Eterno detuvo al sol, ¿no es cierto? Eso escribe el escriba o profeta que escribe esa parte. Lo que pasa es que ellos vieron una luz que no oscurecía, porque no se podía detener el sol, porque todo esto se mueve en una expansión. Claro que el Eterno puede hacer millón cosas, pero lo más práctico, y como vemos cómo funciona el Eterno, es de la manera más obvia. Todo está en expansión, entonces, si ese día se paró el sol, resulta que acá ya no se pierde todo, es como unos legos, se han formado como una red perfecta, ¿ya? Dice en Mateo 24, 32 y 33, y ya voy a terminar. A Yeshua le pregunta, empieza a contar señales de su venida, ¿no? Entonces, él dice, ahora, dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comienzan a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma forma, cuando vean estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca. ¿Cuándo es el verano? Cuando la Tierra está alineada en la constelación de Tauro, del Toro. Entonces, puede ser una señal así, porque él va a venir en otoño. Acuérdense que se vienen las fiestas de otoño. Pero ¿por qué el verano está cerca? Dice, porque la higuera ya ha reverdecido, y ustedes son ese reverdecer de la higuera. Y también, o sea, esa es la señal. Nosotros somos ese reverdecer de la higuera. No es el pueblo judío que volvió en 1948, eso no. O sea, ahí también reverdeció la higuera, sí. Pero el reverdecer de la higuera es de los creyentes en Yeshua, de la restauración, especialmente las 10 tribus. Gracias, Nacho. Las 10 tribus, porque en el firmamento está escrito eso. Nadie nos puede decir que nuestro camino se ha equivocado, porque no existe otra explicación a esto. No existe. Entonces, cuando el verano está cerca, los hijos ya estamos aquí. Ya. Por eso es que tenemos que estar atentos a esa estrella. Puede ser como no puede ser, pero realmente nosotros somos los siervos que velan. Hay que velar. Porque, por eso es que al hermano le dijo que velen a Maía. ¿Ya?
Esta parte, no, por si acaso, nadie se está haciendo el profeta aquí, por si acaso, sino que con esto funcionamos. Acabamos de ver una lógica, y en la Torah es por 2 o más testigos, ¿ya? Pero tenemos opciones, y el Eterno no iba a dejar a su pueblo sin este entendimiento, ¿ya? Nosotros somos la Keilah de Filadelfia, nosotros somos la Keilah que no niega su nombre, somos la Keilah que guarda sus mandamientos, aunque no tenemos mucho poder, ni vamos a tener poder material, como dice la Escritura, porque Él va a avergonzar con nosotros a los sabios. Y voy a acabar con una reflexión. Vuelvo al verso con el que inicié. Atará los lazos de las Pléyades, desatarás las ligaduras de Orión, abrirás completamente las Mazarot a su tiempo señalado, regirás al lucero con sus rayos, conoces el curso de los cielos, determinas su influjo en la tierra. Solo el Eterno puede hacer esto, ni los ángeles. Amén, hermanos.